Pasemos a medición de elementos. Vamos a quitar esto. ¿Cómo podemos medir elementos? ¿Cómo quitamos este marcador que pusimos manual? Con el puntero de selección de elementos flotantes de mapa, elementos esquemáticos, seleccionamos un cuadro y suprimimos. Vamos a hacer un zoom a con dados exportados disueltos y voy a dejar solamente activa esa capa. Si nosotros quisiéramos medir el polígono o el borde externo de esta capa sin hacer una máscara, podemos hacerlo, pero es un poco complicado. ¿Por qué? Por el número de entidades que tiene la capa y también porque acá en este tipo de divisorias que corresponden a ríos hay muchísimos nodos. Yo podría hacer una medición aproximada con la herramienta de medir. Vamos a medir en kilómetros este perímetro, suponiendo que no tenemos una máscara, el perímetro externo o dominio de la región. Para la medición utilizamos esta herramienta, utilizamos con el símbolo de acumulación o distancia las unidades que vamos a utilizar. Vamos a colocar en distancias kilómetros y en áreas vamos a colocar también kilómetros cuadrados sería en este caso, y vamos a empezar a medir. Para que la medición sea exacta debemos tener activo lo que se llama el encajado o snapping. Eso lo pueden activar desde personalizar, barras de herramientas, y por acá van a encontrar snapping. Si lo tienen en español es el encajado. Y acá debemos tener activado el snapping de vértice. No puede estar activo ningún otro y debe estar desactivado el de intersección. Dejamos desactivado todo excepto el encajado por vértice y debe estar activa la herramienta. Una vez hacemos esto, podemos cliquear en el primer punto, que ya se pone flexible, aquí nos va mostrando la acumulación y el segmento, y podemos ir barriendo la entidad. Acá hay muchos vértices, esto parece una línea recta, pero pueden haber muchos vértices acá adentro. Acá hay un vértice, acá hay otro vértice, otro vértice, acá hay otro vértice. Si hacemos esto de forma exacta, nos podríamos tardar un par de minutos validando todos los vértices que tiene esta entidad. Tiene muchísimos. Vamos a hacerlo muy aproximado. Voy a hacerlo muy grueso y aproximado. No lo necesito tan detallado en este momento. Vamos a hacerlo muy aproximado, sin cliquear en todos los vértices de entidad porque nos tardaríamos toda la clase y no terminamos. Acá podemos acercar para barrer un poco estos puntos, que no nos quede tampoco tan grueso, pero a veces necesitamos hacer medidas muy rápidas. Nos preguntan en un proyecto más o menos cuál es el área aproximada de esa zona geográfica de estudio, aproximado cuál sería el valor en kilómetros cuadrados. Pues rápidamente podríamos hacer una medición y en un par de clics podríamos decirle al gestor del proyecto, pues más o menos esa zona geográfica que está azul, terminamos acá, damos doble clic. Más o menos eso tiene un perímetro de 460 kilómetros. Vamos a anotar acá esos valores si lo hacemos de forma manual. Queremos hacer ahora de forma precisa. De forma precisa, pues es creando, si quiero este perímetro exacto, creamos una máscara con la herramienta de procesamiento haciendo una disolución. Y aquí ya tendríamos el valor exacto de ese valor en kilómetros cuadrados, pero tenemos que calcularlo. Lo podríamos hacer desde la tabla, pero yo no quiero agregar un campo adicional en la tabla, porque resulta que la tabla está bloqueada o la capa tiene protección de lectura y no nos permiten que agreguemos ningún campo. Si ese fuera el caso, entonces podríamos utilizar la herramienta que tenemos acá, que se llama medir un área. Borramos la anterior, limpiamos este resultado con la X y decimos medir un área. Vamos a volver a medir esta área, porque creo que no quedó. Acá nos falta el área. Segmento, el acumulado, pero nos faltó el área. Vamos a volverlo a hacer. Vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a hacerlo muy aproximado. Vamos a verificar esta área de una forma muy gruesa. Voy a acercarme aquí para que no quede tan gruesa la medición. Voy a seleccionar este punto y este acá. Ahora sí, acá la tenemos. Entonces, medición manual. Este es el área, 11.805 y más o menos 460 kilómetros de perímetro. Ahora, de forma precisa, que sería el área de la entidad como tal, entonces podemos limpiar la búsqueda. Ya hicimos nuestra máscara, no necesito agregar un campo porque no quiero agregarlo. Hago un zoom a la capa y utilizo esta herramienta que se llama medir una entidad. Con medir una entidad, si ya definí las unidades, al hacer solamente un solo clic dentro de ella, me va a dar el resultado exacto, haciendo un solo clic dentro de ella. Todo lo demás debe estar apagado, solamente la que quiero medir. Hacemos un clic y este es el valor exacto de esa entidad. Ahora verifiquemos agregando un campo a la tabla para saber si realmente eso sí es cierto. Dice 11.825, aproximado eran 11.805. Si fuera a hacer un cálculo para revegetalización o para reforestación y me equivoco en 20 kilómetros cuadrados, pues eso es un error bien considerable cuando vaya a ir a reforestar. Van a ser millones de árboles que no voy a sembrar. Verifiquemos a ver si esta área sí está bien medida y calculada. ¿Cómo lo hacemos? Pues pongamos que ya la tabla no está bloqueada, que la capa la podemos modificar y vamos a agregar un campo en la tabla de la máscara Contis Export Result. Área en kilómetros cuadrados, esto sería doble, damos OK y calculamos el área de la geometría. Área a cada kilómetros cuadrados, calculamos y vamos a comparar esta, que es la de la capa
a partir de los nodos que guarda con el calculador de geometría. Vamos a compararla si es igual a esto. Entonces esto es igual a esto. Quiero colocarle más decimales en la tabla, más decimales acá. Quiero verlo pero con 10 decimales. Vamos a las propiedades del campo y podemos cambiarle en formato numérico el número de posiciones decimales que quiero mostrar en la visualización de campo. Vamos a ponerle 10 y vamos a volver a comparar. Copiamos y pegamos. Esto está en kilómetros cuadrados. No muestra los 10 porque acá aproximo ya a este 5. Entonces la herramienta de medición nos va a sacar de apuros cuando necesitan medir rápido un parque nacional, más o menos el perímetro de una zona geográfica de un proyecto, de un manglar, de una zona de bosque, de una forma muy rápida aproximada, sin hacer la digitalización tan precisa. Pueden utilizar esa herramienta. Recuerden que la sumatoria de los perímetros de las entidades, la sumatoria de los perímetros de las entidades independientes no es igual a la sumatoria del perímetro externo, o no es igual al perímetro externo. Aquí estaríamos sumando dos veces esta línea que está en esta capa, estaríamos sumándola dos veces. Entonces acá estaremos sumando esta línea una vez, dos veces, acá este pedazo una vez, dos veces. Entonces cuando les pida en el quiz el área externa que rodea una zona geográfica o su dominio, es exactamente el borde externo. Pero ¿qué pasa si las entidades están separadas, si están abiertas? Entonces tengo que definir la zona a partir de la conexión externa. Digamos las manzanas. Tengo 4 manzanas, que es lo que está en el quiz. Voy a hacerles un dibujo. Tengo 4 manzanas urbanas y les pido el tamaño del dominio periférico externo a las 4 manzanas. El área que les estoy solicitando es esta, que no es igual a la sumatoria de las áreas de cada uno, que estaría sumando estas fracciones. Lo mismo pasa acá. No necesito sumar esto, ni esto, ni esto, ni esto. Solamente quiero el borde externo o el dominio externo, que es esto que les estoy marcando. Para eso siempre hay que hacer una máscara si son continuos, si están unidas. Bueno, para eso sirve la herramienta de medir perímetros, áreas y medir una entidad de forma precisa y en diferentes sistemas de unidades. En el examen y en el quiz hay preguntas de medición de área, por ejemplo, en millas cuadradas. Si les pido cuánto es el valor del área del dominio que rodea los condados de ciertos números, pero en millas cuadradas, pueden seleccionar acá. Estas son las unidades del sistema internacional, estas son las unidades del sistema inglés, millas y distancias en millas. Tomamos el medidor de entidad, cliqueamos y aquí vamos a tener el resultado en millas. Miren la diferencia, es un poco más pequeño. Más o menos una milla son aproximadamente 1.6 kilómetros. ¿Listo? Entonces acá tienen el resultado en millas. Y también se lo puedo pedir en pies, en centímetros, en yardas. El área la puedo pedir en acres. Pues acá está cómo medirlas rápidamente sin tener que utilizar una herramienta de conversión. Acá lo pueden hacer. Una vez esté medida, también la pueden cambiar. Distancia en kilómetros, él va a hacer la conversión. Área la quiero en, por ejemplo, yardas o en acres. Aquí están acres. Y perímetro en kilómetros. De esa forma lo pueden hacer rápido. Recuerden el tema del encajado. Tiene que estar el encajado de vértice únicamente cuando voy a medir el dominio externo. O lo puedo calcular en la tabla de atributos. Cualquiera de las opciones es válida. Puedo agregar acá muchos campos y justificar las respuestas del quiz colocando muchos campos. Siempre y cuando pueda hacer un área continua. De esta forma, que sea continua externa. Está separada en las manzanas, pues aquí nos van a quedar los bordes. Va a ser un polígono multiparte. Polígono que son varios polígonos separados, pero en una misma entidad en la tabla.